Y quiero contarles en el marco de esta capacitación que ustedes están recibiendo sobre este caso llamado el caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane versus el Estado de Ecuador. ¿De qué se trata este caso? ¿No? En el año 2003 se tuvo conocimientos de una masacre perpetrada en contra de un grupo de indígenas en aislamiento voluntario, denominados Tagaeri y Taromenane. Estos grupos tienen esta denominación gracias a que eran conocidos en el mundo de la nacionalidad guaraní, como dos grupos diferentes. Por un lado, el grupo de Tagaeri, que eran los descendientes de Taga, un líder indígena de la nacionalidad guaraní que decidió llevarse, después de tener algunos altercados y de la muerte de algunos miembros de su grupo en manos de colonos de la zona de lo que ahora es la provincia de Orellana, decidió llevarse a su grupo lo más lejos de la civilización occidental y se adentró en territorio guaraní hacia lo que es ahora el Parque Nacional Yasuní. Su idea era huir del contacto con el mundo occidental y defender su territorio. Por otro lado, el grupo de los Taromenane eran un grupo conocido en el mundo guaraní como relacionados étnicamente. Por ejemplo, se entendía su lenguaje, podían entender su lenguaje, la forma de vestir, la forma de cazar, con algunas características particulares. Los guaraní solían decir que los taromenane eran más grandes, más altos, que eran un poco más blancos en cuanto a su piel y que eran guerreros feroces. En efecto, los estudiosos, los antropólogos han analizado estas teorías y han descubierto que existen ciertas lanzas que tienen algunos diseños muy particulares que se le atribuyen a este grupo taromenano. Hoy por hoy, em, se especula que los pueblos Tagaer y Taromenane se unieron por matrimonio, posiblemente, y que actualmente son un solo grupo que está escapando del contacto con el mundo occidental en la zona del Parque Nacional Yasuní. Pues en el año 2003, un grupo de estos pueblos indígenas sufrió una masacre, sufrió un ataque en el que prácticamente un grupo familiar entero, eh, o algo cercano a un grupo familiar entero de estos pueblos, fue masacrado. En el año 2, esto lo tuvo conocimiento el Estado, la Fiscalía empezó una investigación y esa investigación no avanzó, entre otras razones, porque el fiscal dijo que no podía determinar o no podía avanzar en la investigación porque las personas no existían legalmente. Obviamente, si eran pueblos en aislamiento, no tenían una cédula de identidad, una partida de nacimiento, una fe de bautizo, cualquiera de las formas en las cuales en el mundo occidental registramos el inicio de la vida física y jurídica de una persona. Entonces, esto llevó a que esta dificultad de identificar quiénes murieron, sumado al hecho de que no tenían también una voluntad política, digamos, de continuar con la investigación, concluyó en el archivo de la investigación. Las personas que se sabe que participaron en esta matanza eran miembros de la comunidad del pueblo indígena de la nacionalidad guaraní del Ecuador. Y este es un punto importante para lo que vamos a hablar un poco más adelante. Posteriormente, en el año 2006, después de una serie de muertes que ocurrieron hacia madereros ilegales, madereros que entraban con motosierras al Parque Nacional Yasuní, generalmente en barcos, y que regresaban río abajo en el mismo barco
con 5, 6, 7 lanzas clavadas en el cuerpo, llevó a que un grupo de madereros ilegales, decida ingresar al Yasuní y cometer una nueva masacre en contra de los pueblos indígenas Tagaer y Taromenano. Esa masacre del año 2006 fue la que definitivamente encendió varias alarmas, entre ellas la de un grupo de biólogos que trabajaban en el Parque Nacional Yasuní, que decidieron presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de estas dos masacres, la que había ocurrido en el 2003 y la que había ocurrido en el año 2006. La Comisión Interamericana tomó conocimiento de este caso y emitió unas medidas cautelares que siguen vigentes e inició un proceso de fondo en contra del Estado ecuatoriano por estas dos masacres. El proceso continuó, el gobierno de ese entonces, del año 2006-2007, creó un programa de medidas cautelares que estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y empezó a crear patrullas en los alrededores del parque para controlar la tala ilegal. Se supone que iba a dar impulso también a las investigaciones penales por los asesinatos de estas personas, em, entre otras medidas que se iban a implementar. Como parte del proceso se integró a la nacionalidad guaraní del Ecuador para que participen también como guardaparques, como monitores, como relacionadores comunitarios, de varias formas, pero en general que participen en la protección de estos pueblos. Esto fue el inicio del programa de medidas cautelares del gobierno que sigue existiendo. Ok. Después de estos hechos, estamos hablando 2006-2007, se viene la Constitución de Montecristi. Y en la Constitución de Montecristi se introduce un texto que está al final del artículo 57 de la Constitución, que básicamente dice que el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario es intangible. Es decir, no se puede, y dice específicamente, no se puede realizar ningún tipo de extracción de recursos naturales en el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y ahí se viene algo muy interesante. Se define o se tipifica el delito de etnocidio. El etnocidio es el único delito tipificado en la Constitución. No solamente mencionado en la Constitución, como varios otros delitos están mencionados en la Constitución. Está tipificado en la Constitución. Básicamente lo que dice es que cualquier persona que trate de contactar a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario está cometiendo delito de etnocidio. Entonces eso está en el artículo 57 de la Constitución. Entonces además, en el año 2008 se incrementan, por decirlo de alguna manera, la protección hacia los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y hasta ese momento, digamos, hay un interés por parte del Estado de impulsar estos programas de protección. Posteriormente ocurre algo, y es que hay un sector hay un bloque petrolero que está un poco alejado del Parque Nacional Yasuní, que es el bloque Armadillo. En el bloque Armadillo, en donde hay colonos alrededor, hay una comunidad llamada de los Reyes, muy cerca del bloque Armadillo, ocurrió algo. Hay un avistamiento de pueblos indígenas en aislamiento voluntario que estaban circulando por el sector. Incluso hay un ataque por parte de estos pueblos hacia colonos que estaban que estaban pasando por una vía pública. Entonces se encienden las alarmas de la presencia de pueblos indígenas de aislamiento fuera del territorio en donde se pensaba que estaban, que era básicamente dentro del Parque Nacional Yasuní y de lo que se denomina la zona intangible Tagaeri-Taromenane, que es una zona en la cual está prohibida la explotación petrolera y en donde los estudios, las historias también, los testimonios del pueblo guaraní nos indicaba que existía presencia de estos pueblos en aislamiento. Entonces, este ataque
cerca del bloque Armadillo se da totalmente fuera de este sector. Entonces, la discusión que se genera alrededor de eso es, ¿cuál debería ser el territorio reconocido para los pueblos indígenas en aislamiento? El territorio que desde una visión o hasta cierto punto occidental, ¿no es cierto? Tienen porque les hemos reconocido como Estado. Y básicamente para estos pueblos era la zona intangible, Tagari y Taromenal. O todos los territorios que ellos usan, ocupan, por los cuales se trasladan y que tradicionalmente han sido compartidos por estos pueblos y los otros grupos guaraníes. Entonces, este es un amplio espacio territorial por el cual estos grupos, ¿no es cierto?, no solamente los Tagay y Taromenani, sino también los Guaraní, conocen como su territorio, como su casa, en donde han cazado, en donde han pescado, en donde han construido sus casas, en donde han sembrado sus chacras, eh, antes de la llegada del Estado ecuatoriano. Y aquí no digo los españoles, sino el Estado ecuatoriano, porque los guaraní son un pueblo de reciente contacto. El contacto que empezaron a tener los guaraní no fue con los españoles, fue ya con el Estado ecuatoriano entrado el siglo XX. Si bien habían existido algunos contactos, especialmente con población quichua que se había movido hacia el oriente ecuatoriano. De ahí viene el término Auca, ¿no? Que deben haber escuchado incluso en el equipo de fútbol, ¿verdad? Auca viene del quichua y significa como bravo, como salvaje, ¿no? Y es la forma en que les calificaron los quichuas que encontraron a los guaraní hace ya varias décadas atrás, y de ahí viene el término, ¿no? Ok, entonces, cuando llegamos a este punto, a esta discusión, es cuando el Estado empieza a cuestionarse esta protección a los pueblos Tagare y Taromenani que había estado impulsando. Porque por un lado el Ministerio de Energía y Minas dice, no podemos parar la producción del campo Armadillo. O sea, sería una locura. Este es un campo altamente productivo. Tenemos que pensar en otra forma de lidiar con esta situación, pero no vamos a parar la producción. En cambio, el Ministerio de Ambiente, en donde estaba situado, como les digo, el programa de protección de los pueblos indígenas Tagare y Taromenane, dice, señor ministro, con todo respeto, si ustedes siguen operando el campo Armadillo, ustedes podrían cometer delito de etnocidio. Porque el etnocidio no es solamente cuando usted va y les busca en donde nosotros creemos que deberían o donde creemos que están. Es cuando en general usted sabe dónde están y usted toma acciones que pueden llevar al contacto. Entonces, si usted sabe que están en el sector de Armadillo, usted tiene que abstenerse, tiene que tomar medidas para que esas personas no se contacten con el mundo occidental. Y sabíamos además, para quienes sean del Oriente o han estado en el Oriente, ustedes saben lo que es el ruido que provoca que provoca la industria petrolera. Pues es una cosa realmente ensordecedora. Las bombas que tienen para eh, extraer el petróleo y mandarla además por los oleoductos realmente producen muchísimo ruido. Y una de las teorías que existían era que, con respecto al ataque, es que los pueblos Tagay y Taromenane estaban muy molestos por el ruido que estaba generando la industria petrolera, que estaba ahuyentando a los animales. Por tanto, ellos estaban quedando sin fuentes de comida porque no había animales para cazar. Ok, entonces, ante esta afirmación del Ministerio del Ambiente de que lo que corresponde para respetar la Constitución, para respetar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, era parar la producción del campo Armadillo, lo que hizo el gobierno fue quitarle la competencia al Ministerio de Ambiente para la protección de los pueblos Tagare y Taromenane
despedir a la persona que estaba al frente del programa, que era una persona que había estudiado por varios años a los pueblos indígenas de la zona, y mover este proyecto al Ministerio de Justicia. Y en el Ministerio de Justicia, digamos, no tenían tantas objeciones con respecto a la explotación petrolera. Y así llegamos al año 2013. En el año 2013, el presidente de la República quiere impulsar la concesión de un campo petrolero que estaba dentro de territorio Tagaeri-Taromenani. Dentro del territorio Tagaeri-Taromenani incluso porque el propio Ministerio del Ambiente, cuando generó todo este proceso de protección, había ubicado que existía presencia de pueblos indígenas en aislamiento en varias partes de lo que es el Parque Nacional Yasuní y de la zona intangible, e incluso fuera de la zona intangible. Entonces, al analizar estos mapas, ven que la concesión que se quería hacer dentro del Parque Nacional Yasuní estaba dentro de una de las zonas de donde se había identificado la presencia de los pueblos indígenas Tagari y Taromenani. Además era un parque nacional. Entonces, digamos que el presidente de la República tenía dos grandes obstáculos para poder concesionar ese pozo petrolero. El famoso campo ITT, ¿cierto? El famoso campo ITT. ¿Cuáles eran esos dos obstáculos? Primero, que estaba dentro de un parque nacional. Ese obstáculo se podía salvar porque la propia Constitución dice que excepcionalmente se permitiría la explotación petrolera o la explotación de recursos dentro de un parque nacional si es que se declara de interés nacional la explotación, en un proceso en que el presidente de la República va a la Asamblea Nacional, le propone que es de interés nacional a la Asamblea explotar recursos dentro de un parque nacional, la Asamblea dice que sí o que no. Entonces, el primer obstáculo que tiene el presidente lo puede salvar yendo a la Asamblea y diciendo que es de interés nacional explotar el ITT, que se va a usar excelente tecnología, que se va a tratar de generar el menor impacto posible, etcétera, etcétera. Ok, primer obstáculo. Pero el segundo obstáculo no era salvable, porque el artículo 57 de la Constitución dice que está absolutamente prohibida la extracción de recursos dentro del territorio de los pueblos indígenas de aislamiento voluntario Tagair y Taromenán. Entonces, ¿cómo salvar ese gran obstáculo? Pues a alguien se le ocurrió una estupenda idea y dijo, ¿qué tal si es que en esos mapas que tenemos de donde hemos visto a los pueblos indígenas Tagair y Taromenán, borramos esa parte que coincide con el pozo, con el bloque petrolero que queremos visitar? En efecto, esta idea les pareció fantástica y borraron de los mapas a los pueblos indígenas Tagay y Taromenane, los mapas que presentaron a la Asamblea Nacional. Entonces, cuando el presidente de la República va en el 2013 a la Asamblea, le dice a la Asamblea, miren, ya no están ahí. O sea, antes pensábamos que estaban ahí, pero ustedes saben, es un poco difícil, ¿no es cierto?, tener certeza de dónde están. Y hoy por hoy sabemos que ya no están ahí. Por otro lado, explotar petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní es de interés nacional y vamos a usar excelente tecnología. El presidente ese entonces hablaba del 1%, ¿no es cierto? Decía, el 1% del Parque Nacional Yasuní o es más, creo que decía el 1 por 1000 del Parque Nacional Yasuní es lo que vamos a afectar, ¿no? Ok, entonces la Asamblea prueba la explotación petrolera en territorio Tagay y Taromenani dentro del Parque Nacional Yasuní. Ok. Ahí ocurren otros dos eventos importantes en el año 2013. El presidente de perdón, hay un grupo de indígenas Tagay y Taromenani que se contacta con dos ancianos huaorani y les dice que apaguen ese ruido que está espantando a los animales, nuevamente refiriéndose a la industria petrolera. Los ancianos guaraní no tenían forma de explicar, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas en aislamiento que no eran ellos los que estaban provocando el ruido. Esa es una de las teorías que existen. Entonces, como tampoco hay una comunicación directa
fluida entre el mundo guaraní y los Tagayari Taromenani, tampoco es que ellos tenían mayor posibilidad de explicar que ese ruido no era provocado por ellos. Lo único que conocían este grupo, que está totalmente aislado del mundo occidental, era que los vecinos que ellos tenían, que eran los guaraní, estaban haciendo ruido, ¿verdad? Es como que a nosotros nos venga ruido de la casa de al lado. Nosotros no sabemos si ese ruido viene del papá de la casa, de los hijos de la casa, de los inquilinos que tienen, ¿no es cierto? Lo único que sabemos es que hay una pared que es el límite de nuestra propiedad y al otro lado están haciendo ruido, ¿verdad? Entonces, generalmente yo le voy a acusar a la persona con la que puedo tener interacción o voy a tratar de reclamarle a la persona que tengo interacción, ¿verdad? En este caso eran estos dos ancianos. Unos meses más tarde, luego de este intercambio, estos dos ancianos, uno en particular murió por un ataque Tagaeri Taromenane y la otra persona salió muy mal herida. Ante esto, nuevamente un grupo de personas de la nacionalidad guaraní del Ecuador emprendió una nueva incursión en el territorio Tagaeri Taromenane que terminó con la vida aproximadamente de más de 40 personas, entre adultos que podían pelear, niños, mujeres que fallecieron que fueron masacrados en este nuevo ataque. Esto pasó en el año 2006, el mismo año en el que el presidente de la República decía que se habían movido los pueblos indígenas Tagay y Taromenane y que se podía explotar recursos. Ok, esos son los hechos del caso. Me he extendido un poquito porque creo que es importante que ustedes entiendan de qué se trata que es el más reciente caso sobre pueblos indígenas que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos cuestiones adicionales que son importantes, que es importante mencionar. La primera es que la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, trató de emprender acciones legales a favor de los pueblos indígenas en aislamiento. Presentó desde acciones de amparo constitucional con la anterior constitución hasta acciones de protección con nuestro nuevo código. Había una norma, perdón, nuestra nueva constitución. Había una norma legal que luego fue declarada inconstitucional, pero que estuvo vigente en esa época, que decía que solamente pueden presentar acciones de protección las víctimas. Es decir, en este caso, las únicas personas que podían presentar acciones de protección eran los pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Entonces, estos pueblos indígenas tenían que firmarle una autorización a un abogado para que ese abogado vaya y presente una demanda. Obviamente era una cuestión imposible. La CONAIE alegó eso ante los jueces y presentó dos casos a favor de los pueblos indígenas en aislamiento. Los dos casos fueron en primera y en segunda instancia rechazados por la justicia constitucional bajo el argumento de que la CONAIE no eran procuradores, no eran representantes de las víctimas, no tenían una procuración judicial para presentar a nombre de los pueblos Tagay y Taromenal. Ok, la nacionalidad guaraní del Ecuador, por cierto, que está muy relacionada étnicamente con estos pueblos, también firmaba estas demandas, pero tampoco fueron considerados como representantes o que tenían una procuración de las personas no contactadas. Entonces, en ese punto de la historia, no quedaban realmente instancias constitucionales en las que se pueda discutir si es que cabía o no cabía la declaratoria de utilidad pública, si es que si se debía o no cerrar el campo Armadillo, entre otras cosas que con un pueblo indígena contactado podríamos hacer. Podríamos al menos intentar por un camino constitucional. Okay. La otra cosa que pasó, igual a raíz de la declaratoria del presidente de la República o de la Asamblea Nacional, para ser más precisos, del interés nacional de explotar los recursos en el campo ITT, fue que un grupo de jóvenes decidieron recoger firmas para llamar al pueblo a una consulta popular para preguntarle si estaba de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra en el bloque ITT.
Este grupo de jóvenes se denominaron a sí mismos los Yasunidos, y estos Yasunidos recolectaron firmas a nivel nacional para llamar a esa consulta. Cuando tuvieron suficientes firmas, de acuerdo con la Constitución, presentaron en el Consejo Nacional Electoral la solicitud de que se llame a consulta popular, y en esa solicitud, a pesar de tener todas las firmas y tener todo en regla, el Consejo Nacional Electoral se dio formas de eliminar algunas hojas de firmas, de donde dijo, por ejemplo, que no tenían la firma responsable de la persona que había recibido las firmas, por ejemplo. O decía que no era exactamente igual la firma con un número de cédula que se especificaba. Esto lo hacían con un software que comparaba las firmas que estaban en el registro civil con la firma que estaba en el papel, entre otras cosas. Y al final rechazaron suficientes firmas como para que no se dé la consulta popular, algo que los 10 Unidos consideraron que fue ilegal. Así que, considerando que era ilegal, los 10 Unidos presentaron una demanda ante la Corte Constitucional y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cierto. Ok. Años más tarde, como ustedes saben, esa consulta se dio y el pueblo ecuatoriano dijo que se tiene que mantener el petróleo bajo tierra en el bloque ITT. Lamentablemente, la diferencia entre haberlo hecho cuando se debía hacer en el 2006 y hacerlo ahora, me parece que esa fue consulta en 2024, 2023, 2024 me parece. La gran diferencia, no, 2023, entre el 2006 y el 2023 es que ya estaban explotando esos campos petroleros, y obviamente desmontar infraestructura petrolera tiene ciertas complicaciones, incluso de índole económico, que no teníamos en el año en el que se debió hacer la consulta. Ok, entonces esos son los hechos del caso. Es así que un grupo de biólogos en el año 2006, cuando se enteraron de la segunda masacre cometida en contra de los pueblos indígenas Tagay y Taromenane, presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y empezó un proceso de fondo también. La Comisión Interamericana se cuestionó el hecho de que estos 4 biólogos, según el proceso en el sistema interamericano, cualquier persona puede presentar a nombre de otra o a favor de otra una petición. Entonces, estaba bien que los 4 biólogos hayan presentado las medidas cautelares y la petición. Pero lo que pasa generalmente cuando alguien como agente oficioso de buena fe presenta un caso en el sistema interamericano es que la comisión dice: voy a tratar de contactarme con la víctima para preguntarle si ratifica o no la representación de esta persona que presentó el caso. ¿Ok? Entonces, la comisión se enfrenta a este gran problema. No puede llamar a los pueblos Tagay y Taromenane a preguntarles si es que estos 4 biólogos que presentaron la demanda eran o no eran sus representantes. No se podía. ¿Cómo resuelve la Comisión Interamericana esta situación? Pues se contacta con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, ¿cierto? Bajo el entendido de que la CONAIE, al ser la organización nacional que representa a todos los pueblos y nacionalidades indígenas del país, o a la mayor parte, tenía mayor legitimidad de continuar en el litigio que estas 4 personas que, por más buenas intenciones que tengan, ni siquiera pertenecían al mundo indígena. Entonces, hay esta invitación a la CONAIE y la CONAIE, por supuesto, dice que sí, y la CONAIE entra al litigio. Por otro lado, están los 10 Unidos, y los 10 Unidos están buscando formas legales después de que se les impidió realizar su consulta en el año 2006. Perdón, estoy en el año 2013, estamos en el año 2013, como se les impide hacer su consulta en el año 2013, ellos buscan nuevas vías legales. Y una de las vías que se les aparece es del sistema interamericano. Entonces toman contacto con la CONAIE, con los biólogos que inicialmente presentaron el caso, y dicen: nosotros también quisiéramos aportar, queremos ayudar, porque realmente sabemos que es un caso grande, es un caso complejo,
Y gracias a que la CONAIE y los otros, accionantes iniciales acceden, entonces los 10 Unidos también son incluidos dentro de esta parte que no digamos que representa a los pueblos indígenas del aislamiento voluntario, porque eso no sería preciso, pero sí que están al menos impulsando la protección de sus derechos. Entonces, este grupo es el que impulsa el procedimiento en el sistema interamericano. Hay un detalle que se me escapaba. En el año 2013, en la masacre del año 2013, 2 niñas fueron extraídas de la comunidad tagaeri taromenana. Estas 2 niñas pasan a ser eh, víctimas contactadas y cada una se quedó en una comunidad guaraní creciendo como parte de estas comunidades. Okay. ¿Cómo llega este caso a la Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte Interamericana? Yo entiendo que ustedes han pasado ya un proceso o ya han tenido varias clases sobre el sistema interamericano, entonces ya tienen alguna idea, por ejemplo, de lo que es la admisibilidad en el sistema, ¿no es cierto? El principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad básicamente dice que un Estado debe tener la oportunidad de defenderse, de resolver la situación jurídica a nivel interno antes de que se pueda presentar el caso a nivel internacional. Y esto se materializa mediante la regla del previo agotamiento de recursos internos. Básicamente, todas las personas que quieren llevar un caso ante el sistema interamericano tienen que haber agotado los recursos internos. ¿Cuál es el problema en este caso? Que las propias cortes nos estaban diciendo que si no teníamos la representación jurídica, si no teníamos un papel firmado por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que no tienen cédula, ¿no es cierto? Y que a los cuales difícilmente les vamos a poder explicar que existe algo llamado una corte, una demanda, una constitución, una acción de protección, ¿no es cierto? Peor todavía, íbamos a lograr que esas personas nos entreguen su representación para poder presentar acciones, ¿no? Tomando en consideración eso, y que se intentó hacerlo sin esa procuración, pero no lo permitieron los jueces nacionales, entonces teníamos el campo abierto para llevar este caso al sistema interamericano. Y así lo entendió la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Era imposible agotar recursos internos porque el Estado estaba colocando trabas, y el sistema de justicia estaba colocando trabas para que eh, efectivamente se puedan llevar los derechos de estas personas ante las cortes internas. Okay. Entonces, primera cuestión, la comisión acepta este argumento y declara admisible el caso. Y avanza el caso hacia la audiencia de fondo del caso, en donde se discute ya la violación de derechos de este grupo. La defensa del Estado, en este caso, fue que esto fue un conflicto interétnico. Es decir, para el Estado había una pelea entre 2 grupos indígenas, entre los Guaraní y los pueblos Tagueri y Taromenani. Y ahí el Estado no tenía mayor injerencia. Es más, haría mal el Estado, y esto respaldado además por algunas decisiones de la propia Corte Constitucional, haría mal el Estado en llevar adelante procesos penales en contra de los pueblos miembros de la nacionalidad guaraní, tomando en consideración primero que son pueblos en reciente contacto y segundo que el conflicto entre grupos del mundo, en el mundo guaraní, que se resuelve mediante las lanzas, mediante la confrontación, decía el Estado, es muy común, es parte de su cultura. Entonces, si se matan los unos a los otros, es parte de su cultura. Ahí un acercamiento respetuoso del Estado ecuatoriano sería no interferir, ¿verdad? Entonces, ese es el gran argumento que tiene el Estado ecuatoriano. Por nuestra parte, el caso fue planteado como un proceso de despojo sistemático por parte del Estado del territorio a la nacionalidad guaraní, que llevó a ponerle a esta nacionalidad en una situación tan precaria en cuanto al económico, en cuanto a su propia supervivencia, tomando en cuenta
el despojo territorial, la pérdida de animales, la pérdida de peces, la posibilidad en sí mismo de que estos pueblos puedan seguir viviendo de forma tradicional, y también la imposibilidad de que si es que deciden dejar de vivir de forma tradicional, puedan ser integrados a la sociedad occidental, eh, que llevó a que exista un conflicto dentro de este territorio, donde hay animales, donde hay pescados, donde hay madera, inclusive para tratar de canjear madera por algún bien o servicio o dinero, ¿no es cierto? Donde existen todavía recursos es en el territorio de los pueblos indígenas Taguera y Taromenal. Lamentablemente, el territorio guaraní se ha visto disminuido a una mínima expresión de lo que realmente era. La ciudad del Coca era territorio guaraní. La vía Auca, no sé si alguno de ustedes conoce, ya es una carretera, digamos, de segundo orden, por lo menos pavimentada. La famosa ciudad de Dayuma, ustedes deben haber escuchado, porque incluso ha habido varios paros de comunidades en ese sector. Fue el primer paro que enfrentó el gobierno de Rafael Correa cuando él empezó su mandato como presidente, por ejemplo, fue en esta comunidad de Ayuma. Todo ese sector era territorio guaraní. Hoy por hoy está colonizado por colonos, carreteras, ciudades y también, obviamente, por pozos petroleros. Entonces, el mundo guaraní, las nacionalidades guaraní están en una situación muy compleja que ha generado tensión. Al mismo tiempo, la industria petrolera sigue generando tensión alrededor también de los pueblos indígenas Taguera y Taromenane, que están básicamente rodeados por ruido, por todos los derrames petroleros que se han dado, incluso en la famosa operación ITT que iba a ser con los mayores estándares del mundo, ya hemos tenido una serie de derrames petroleros. Entonces, el agua les llega contaminada a estos pueblos, les llega el ruido, eh, los pájaros mueren en los mecheros. Cada vez estos pueblos que no entienden lo que está pasando a su alrededor, ¿no es cierto? Los Taguei y Taromenane, se ven rodeados. Y se encuentran con un grupo que son los Guarani, que cada vez no, ni siquiera están rodeados, sino que cada vez se ven empujados más hacia el territorio de los Tagaeri y Taromenane. Y en esa tensión que no es natural, no es culturalmente creada, sino que es creada precisamente por las decisiones del gobierno nacional, de varios gobiernos, por supuesto, ¿no es cierto?, ha llevado a que los guaraní estén en una situación de enfrentamiento con los pueblos Tagaeri y Taromenane. Esa fue esa fue la historia, esa fue la línea argumentativa que nosotros llevamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo el entendido de que la única forma de que podíamos, que se podía proteger a los pueblos Taguera y Taromenane era protegiendo al pueblo guaraní también. Que el pueblo guaraní tenga suficiente territorio, suficientes recursos, que el pueblo guaraní también tenga formas sanas de integración con el mundo occidental. Solamente involucrando a los guaraníes de la protección de los pueblos Taguera y Taromenane íbamos a conseguir que exista una verdadera protección, ¿no? Que no existan nuevas masacres después de estas 3 masacres que posiblemente redujeron al menos en 1/3 el total de la población. Imagínense lo que es 1/3 de la población. Es básicamente un genocidio, ¿no?, en contra del pueblo Tagaeri y Taromenane. Ok. Entonces, ese fue el caso que se planteó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana finalmente, tomó una decisión el año pasado, pero todos los jueces quisieron escribir un voto salvado. Cada uno quería decir por qué estaba votando como votó. ¿Ok? Y entonces, de acuerdo con el reglamento de la Corte, no se puede comunicar la sentencia hasta que todos los jueces hayan entregado sus votos, eh,
sus votos razonados en el caso positivo o sus votos salvados en el caso negativo, ¿no? Entonces, hace muy poco tiempo, estamos hablando hace menos de 2 meses, ya se nos comunicó formalmente con la decisión de la Corte Interamericana en el caso Tagaeri y Taromenani. ¿Qué es lo que decidió la Corte? Varias cosas interesantes, ¿no? La primera cuestión es que la Corte consideró probado que fueron las decisiones estatales las que generaron el conflicto entre el mundo guaraní y el mundo tagarí taromenal. Se consideró realmente que no se podía pedir una respuesta diferente, además un grupo en reciente contacto, como era el mundo, como eran los grupos guaraní, no se les podía pedir, ¿no es cierto?, un comportamiento que vaya en contra de la situación que estaban viviendo, y esa situación era precisamente la pérdida de tierra. Además, ¿no es cierto?, en términos de la protección de estos grupos, la Corte Interamericana dice que todo esto, inclusive las tensiones sociales que se pueden generar, son parte del estudio de impacto socioambiental que debería hacer el gobierno para emprender actividades petroleras. Es decir, el gobierno debería pensar si es que va a generar conflictos, en este caso interétnicos, como el propio gobierno decía. Es decir, este conflicto no era algo que hubiese ocurrido de esta manera si es que el Estado no hubiese intervenido de alguna forma. Fue la intervención del Estado la que generó el conflicto y ahora debía ser la intervención del Estado la que salve este conflicto. Con respecto a la protección del territorio, la Corte Interamericana primero dice que la zona intangible Tagaeri Taromenane es una forma correcta, efectiva de proteger a los pueblos en aislamiento. Sin embargo, dice la Corte que la extensión de esta zona intangible tiene que darse en términos científicos, no en términos del interés petrolero. Si ustedes ven la zona intangible, el mapa de la zona intangible, en la parte norte es una línea recta, ¿no? No es un río, por ejemplo, un río en donde se podría entender, ok, pasando el río puede ser entendido como un límite natural, ¿no es cierto? Entonces los pueblos que se están desplazando por el sector podrían llegar al río y decir, ok, ya no lo cruzo, ¿cierto? Este es mi límite territorial. Pero ¿cómo un pueblo indígena en aislamiento podría conseguir su GPS para darse cuenta de que hay una línea recta que es el límite norte de su territorio? ¿Por qué era la línea recta? Porque ahí empezaba el bloque petrolero, ¿cierto? El bloque petrolero que se quería concesionar eventualmente a alguna compañía petrolera. Entonces, la zona intangible estaba delimitada no solamente por la presencia o no de los pueblos en aislamiento, sino además por los intereses petroleros. Eso la Corte dice no se puede hacer. Tenemos que buscar formas de entender la movilidad de los pueblos en aislamiento y en base a esa movilidad se tiene que definir esta zona intangible. Esto va a decir la Corte, se cumple además bajo la propia lógica y voluntad del pueblo ecuatoriano de mantener el petróleo bajo tierra en el bloque petrolero, en el bloque ITT. Entonces la propia Corte toma conocimiento de que ya el pueblo ecuatoriano dijo, vamos a mantener el petróleo bajo tierra en una consulta popular, ¿no? Y la Corte dice, perfecto, si es que ustedes mismos están dispuestos, ¿no es cierto?, a disminuir sus ganancias que vengan de la explotación petrolera, porque les importa más la vida de las personas, la dignidad humana, que el dinero que viene del petróleo, y además la vida de las otras especies, ¿no es cierto?, en un parque nacional, en un país que reconoce los derechos de naturaleza. Entonces nosotros como Corte Interamericana de Derechos Humanos no les vamos a decir que están equivocados. Perfecto, que ese petróleo se mantenga bajo tierra. Y la Corte hace suya en su sentencia, ¿no es cierto?, la medida de reparación que el propio pueblo ecuatoriano, mediante una consulta popular, determinó para el pueblo tagaeri, para los pueblos tagaeri taromenano. Fíjense qué interesante es esto.
en un momento en donde algunos periodistas y políticos siguen discutiendo si es que se hizo mal esto de la consulta del ITT, si es que no se debía preguntar a todo el país, sino solamente a la gente del cantón donde está o los cantones donde están los bloques petroleros, en donde se habla de que económicamente es inviable retirar las operaciones, ¿no es cierto? Y a portas de una posible constituyente, que una de las cosas que podría tratar de hacer es dar de baja esa decisión del pueblo ecuatoriano de mantener el petróleo bajo tierra, aparece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice, ya que ustedes decidieron eso, eso es lo que van a hacer. Y el Estado ecuatoriano, si no es por la consulta popular, por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a tener que dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní, ¿no? Entonces, esa es otra medida de reparación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, las otras cosas, perdón, que ordena la Corte Interamericana tienen relación con la investigación y sanción a los responsables, especialmente de la masacre del año 2003. La masacre del año 2013 sí llegó al sistema penal y sí fueron condenados las personas que cometieron esa masacre. Tuvieron una sentencia que es muy interesante por el enfoque eh, intercultural que trató de darle la Corte, el Tribunal Penal. En efecto, fueron penas que se negociaron, digamos, por decirlo de alguna manera, con los líderes del pueblo guaraní y se establecieron medidas no privativas de la libertad. ¿Más Guerra, tal vez? eh, ¿Perdón? Bueno, perdón. Entonces, se tomaron estas medidas, ¿verdad? Pero finalmente se juzgó. Hay unos responsables, y hay una verdad histórica que quedó en una sentencia que ya fue ratificada por la Corte Nacional de Justicia. Pero eso no ha pasado con el caso del año 2003. Más allá de que existan personas que sean Sí, condenadas que sean condenadas por la masacre del año 2003, lo que se busca es que exista verdad histórica, que la gente conozca lo que les pasó a estos sí, pueblos amazónicos y que se puedan buscar medidas efectivas de protección a los niños. Las otras decisiones que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que ver con estas dos niñas que fueron extraídas en el año 2013. Eh, Como son las únicas personas contactadas de la comunidad, ellas sí recibirían algún tipo de reparación incluso económica, pero solamente estas dos niñas. Las personas que están aisladas, por supuesto, no tienen eh, ese tipo o no van a tener esa forma de reparación. Esta es una sentencia histórica, es una sentencia que reconoce lo que en el mundo de los derechos de los pueblos indígenas llamamos el derecho al consentimiento. Reconoce además el derecho a la consulta previa, en la forma en que el rechazo que tienen estos pueblos de tener cualquier tipo de contacto con el mundo occidental equivale a una consulta previa realizada en la que se le preguntó al pueblo qué es lo que opina y que el pueblo dijo no, no quiero explotación petrolera, no quiero explotación minera, no quiero explotación maderera, y esa decisión del pueblo indígena tiene que ser respetada. Tienen derecho de veto de las decisiones del Estado con respecto a la extracción de recursos naturales por su condición muy particular de pueblos indígenas en aislamiento. De todas maneras, es la primera vez que la Corte Interamericana acepta el derecho de veto que podían tener los pueblos indígenas en cierto contexto. Este es un contexto muy específico, por supuesto, pero ya presenta un precedente en donde el sistema internacional de protección de derechos humanos dice, vale más la vida de las personas, vale más la cultura de un pueblo indígena que los recursos naturales que usted como Estado pueda extraer de esa zona. ¿Okay? Okay, voy a parar ahí. Y yo sé que me extendí demasiado, me habría encantado tener más tiempo para preguntas y eso, pero tenemos 8 minutos, así que, por favor,
Si es que tienen alguna duda sobre el caso, con muchísimo gusto les pasaría a responder. Eric, por favor. Enseguida le habilito el audio y ya está. Listo, doctor. Muchas gracias, estimados doctores. En primer lugar, felicitar a usted, estimado doctor David Cordero, por su magistral ponencia, así como también a la organización que, por supuesto, realiza estos eventos con tal calidad de ponentes. Y bueno, justamente es espectacular esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay unas posibilidades que pueden existir en el contexto en el que vive no solamente el país en el aspecto político, sino también ambiental. Mi pregunta es la siguiente con este contexto. Em, Partiendo de que vivimos en un mundo con un constante cambio climático, con una crisis ambiental eh, tan fuerte, puede llegar a suceder que incluso se impacte, además de por el espectro de las consecuencias petroleras y mineras, también por la situación ambiental global, el territorio de los pueblos no contactados. ¿Qué sucede si por esta circunstancia los pueblos contactados tienden a movilizarse y justamente a zonas ya más mestizas, más occidentalizadas del país? ¿Qué sucedería referente al tema de la prohibición del contacto a los pueblos? Es decir, se tiene en cuenta de que muy bien el Estado no debe tomar acciones para acercarse y ni tampoco ninguna persona que esté a su protección. Pero ¿qué sucede al revés? Estos nuevos lugares que ocuparían y empezarían a generar una nueva costumbre sobre esos nuevos territorios que se movilizarían, en este caso hipotético, las comunidades de estos pueblos no contactados. ¿Qué interpretación se podría dar ante esa circunstancia? ¿Se toma a esas nuevas zonas ocupadas como parte de su nuevo territorio? ¿O qué acciones deberían tomarse, partiendo de que serían en este hipotético caso ellos quienes se movilizan a estas zonas? Gracias, Eric. Bueno, en primer lugar no habría delito, ¿no? Porque no es algo intencional que está realizando otra persona. En segundo lugar, eh, se tienen en este momento, gracias al programa de medidas cautelares, ciertos protocolos. O sea, lo primero que debería pasar si es que ellos buscan un contacto pacífico, digamos así, que podría ser el caso si es que ellos son los que salen, ¿no es cierto?, digamos, a tratar de tener algún tipo de relación con el mundo occidental. Si es que ese es el caso, lo que vamos a hacer, lo que dictan, digamos, estos protocolos es que en primer lugar se les va a tener que vacunar, por ejemplo, ¿no es cierto? Va a haber un protocolo de salud. Imagínense lo que significa con todo lo que ha pasado, incluso con el COVID, ¿no es cierto? Se tenía mucho y se tenían protocolos extra de seguridad con respecto a los trabajadores petroleros que entraban en la zona, porque si el COVID era mortal para nosotros, imagínense para un pueblo que ni siquiera se había enfrentado a un coronavirus. Nosotros sí nos habíamos enfrentado a otro tipo de coronavirus, pero no los pueblos de aislamiento. Entonces hay una serie de medidas que se van a tener que tomar, sobre todo sanitarias, para proteger. Ahora, el territorio en el que ellos vayan a ser asentados posteriormente, si es que ellos salen, ¿no es cierto? Y hay una especie de contacto con ellos, buscado por ellos, no necesariamente se va a convertir en su territorio. No, no es que si ellos vienen a Quito, digamos, entonces ya va a ser territorio tagari taramanere, porque el territorio indígena tiene algunas reglas, ¿no? Entre una de ellas, la principal, es la posesión ancestral del territorio. Lo que sí pasaría es que si es que ellos salen porque hay inundaciones, porque hay incendios o lo que sea, ¿no es cierto? Es que ellos no van a perder tampoco la titularidad de ese territorio que abandonan por circunstancias que son ajenas a su voluntad.
Entonces, después de un tiempo, ellos podrían volver y retomar ese territorio. Eso sí, de acuerdo a la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, estimado doctor. No sé si algún diplomante más desea realizar alguna pregunta. Listo, ya le activo el audio, doctor, para que realice su pregunta. Doctor Héctor Vargas, puede desactivar su micrófono. Buenas noches. Bueno, qué gran ponencia para finalizar nuestro diplomado. Agradecerles a Latin Juris. Tengo 100,000 preguntas al respecto, pero querría circunscribirme a unas dos, ¿no? La una es, si consideramos que el etnocidio es un complemento del genocidio, y en este caso sí, yo quisiera que también tomando en cuenta la disposición de la Corte en esta búsqueda de responsables y sanción a estos responsables. Sabemos que hay responsables directos, la gente que ejecutó esta masacre, pero no nos olvidemos de todo el contexto de responsabilidad, en este caso del mismo Estado. O sea, yo quiero dar nombres. O sea, si hablamos del 2003, el presidente Lucio Gutiérrez, si hablamos en el 2013, Rafael Correa, y así por el estilo. Entonces, por ahí iría mi pregunta, a ver si es que, si bien que es cierto, no contamos con esta figura de genocidio por omisión en nuestro sistema jurídico, pero pienso que se debería un poquito, o sea, expander estas responsabilidades. Y lo que pasó en el 2013, yo vivo en Orellana, vivo acá en Coque y he seguido de cerca la situación. Lo que se hizo fue absolutamente nulo en función de algo previsible, algo que se sabía que venía. Muchas gracias. Gracias, gracias, Héctor. Bueno, es una excelente pregunta, pero además porque Héctor me hace recordar un hecho importante que está en la sentencia. Después de la muerte de estos dos ancianos guaraní, los que hablé, que se llamaban Ompure y Boganey, bueno, Ompure, del ataque a estos dos ancianos, inmediatamente todas las voces vivas, sobre todo de Orellana, ¿no es cierto? La Fundación Alejandro Lavaca, el Vicariato Apostólico de Aguarico, y la CONAIE y todas las organizaciones de alrededor se acercaron al gobierno y le dijeron, usted tiene que hacer algo en este momento, porque si no va a haber otro ataque. Entonces, a eso se refería el doctor Vargas, precisamente. Eso se sabía y no se tomaron acciones. Y eso también está contemplado en la sentencia. Y esto me lleva al tema de la responsabilidad penal. Yo tengo un artículo, lamentablemente está en inglés, pero ahora hay mil formas de producir estas cosas. Les puedo pasar a los organizadores para que se distribuya, si es que quieren saber un poco más, precisamente en donde elaboro la idea de la aplicación del delito de genocidio precisamente a miembros del Estado por lo que pasó, porque no es ni siquiera un genocidio por omisión. Hay decisiones que se tomaron conscientemente de las consecuencias eh, y que llevaron a esa masacre del año 2000, sobre todo la del 2013, ¿no? Y la jurisprudencia del derecho penal internacional, si bien todavía no tiene elementos como para permitirnos resolver un caso como este, sí nos dan pautas de que el genocidio que tiene eh, tiene un elemento que es la intención genocida, es decir, que la persona que trata, que masacra, ¿no es cierto?, que atenta contra la vida de las personas o reduce las capacidades de supervivencia de un grupo de personas, debe tener la intención de destruir a las personas, ¿cierto? Esa es la intención genocida. Las propias cortes han dicho, es imposible de determinar, porque no podemos entrar en la mente del que mata a 200 personas para saber si es que realmente quería destruir ese grupo, pero se puede suponer del contexto, dice la jurisprudencia internacional, sobre todo la Corte Penal para la ex Yugoslavia. Y en este sentido, ¿no es cierto?, nos habla del volumen. Por ejemplo, aquí se masacró a 1/3 de la población tagarita romenana, entonces no es poco en cuanto al tamaño de la agresión.
Y luego está el conocimiento. Hay muchas personas que fueron condenadas por delito de genocidio en estos tribunales internacionales porque era imposible que no conozcan lo que estaba pasando o lo que estaban haciendo sus subalternos. Entonces eran personas que estaban en la cúpula, que estaban de los ejércitos, ¿verdad? Que decían, bueno, yo no sé, yo no sabía que ellos iban a ir a masacrar a los Hutus, que no pensé que, no sabía que iban a ir a masacrar a los bosnios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la corte dice, no, usted está en una estructura piramidal en donde usted está en el tope. Usted tiene que saber lo que está pasando. Y aquí habían suficientes evidencias como para que el presidente de la República, los ministros, etcétera, etcétera, sepan lo que estaba pasando en el territorio. Obviamente es un caso nuevo, es muy discutible, pero hay algunos elementos interesantes como para discutir si es que esto debería ser o no juzgado como un genocidio. Estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Previo a dar por finalizado este evento, le cedo la palabra al doctor Damián Armijos, director de Latin Juris, para que emita unas palabras de clausura. Bien, muchísimas gracias. Bueno, antes de estas palabras, aprovecho el espacio para agradecer al profesor David Cordero Heredia también por esta brillante ponencia. Me hacía pensar inclusive un par de cuestiones adicionales, ¿no? Uno, la cuestión del etnocidio previsto constitucionalmente, ahora que nos acercamos eventualmente a una constituyente, ¿podría o no ser retirada de la Constitución? Esa es una reflexión que venía a mi mente, pues mientras escuchaba su ponencia, doctor. Y lo segundo, más bien que me suena más a una conclusión que a una reflexión, es que estas dificultades de orden procesal para poder llegar al sistema interamericano agotando los recursos internos, creo que finalmente nos deja también un mensaje importante a partir de la influencia que puede tener el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho procesal constitucional interno. Porque si bien es cierto, lo que hemos estado haciendo en nuestro país es darle una suerte de diseño procesal eh, para la justiciabilidad de los derechos y no han sido tanto los derechos los que han estado marcando la agenda procesal. Entonces, en ese sentido, si bien la Convención Americana nos establece también una posibilidad de poder de este deber que tienen los estados de facilitar recursos efectivos, ¿no? Según el artículo 25, pero, sin embargo, para que esos recursos sean efectivos se necesita además que cuestiones de orden procesal como la legitimación activa universal sean también una garantía para esa accesibilidad. Y yo no sé si es que eso inclusive también está en riesgo o debería de ser quitado, por ejemplo, ahora que se habla mucho del abuso de las garantías, por ejemplo, pero ya vemos casos como estos en donde esa legitimación activa universal termina siendo extremadamente amplia. Doctor, iba a darle unas palabras de clausura, pero no quería dejar de comentar eso y no sé si usted también quisiera agregar algo al respecto. Bueno, yo creo que sobre el tema del genocidio, ¿se podría eliminar de la Constitución? Posiblemente sí, porque realmente está un poquito fuera de foco, ¿no? Un tipo penal en la Constitución. Lo que no se podría eliminar de ninguna manera es la protección a los pueblos en aislamiento, que está pegado, digamos, al tipo penal de genocidio en el artículo 57, ¿no? Esa protección no se podría retirar. Ahora, vamos a ver, porque una cosa es lo que dice la doctrina, una cosa es lo que dice la propia Constitución y otra cosa es lo que los políticos terminan haciendo, ¿no? Y eso es lo realmente preocupante. Y sí, yo comparto, creo que gracias a un abuso de garantías real de algunos sectores, de algunas personas, hemos visto que la Corte Constitucional ha reaccionado desde mi criterio jurídico mal, limitando el acceso a las garantías de todas las personas, precisamente perjudicando a quienes sí deberían tener acceso a las garantías. Nos enfrentamos además a este tema de las jurisdicciones distritales que quieren hacer para el tema de garantías.
Es decir, hay una serie de acciones que están reduciendo el acceso a la justicia constitucional. Eso eventualmente nos va a volver a arrojar un proceso internacional en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le tendrá que abrir los ojos al Ecuador nuevamente y decirle que no puede tener un sistema de garantías restringido. Lamentablemente eso nos tomará 20 años y mientras tanto los derechos de las personas están sin protección. Entonces sí es lamentable lo que está ocurriendo. Ojalá que no se intensifique esta tendencia de restringir las garantías si es que existe una nueva constituyente. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bien, gracias igualmente, estimado doctor. Y bueno, aprovechar ahora sí este espacio antes de cerrar la transmisión para agradecerles a todas y todos quienes han tomado este interés por esta segunda edición del Diplomado Internacional en Derechos Humanos, Convención en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El propósito ha sido siempre el que podamos, eh, más allá de aprender, podamos empoderarnos de lo que es este sistema, que podamos además canalizar a través de nuestro ejercicio profesional en todas las disciplinas posibles, en el ámbito civil, penal, administrativo, en cualquier espacio, que podamos lograr una suerte de convencionalización de nuestro litigio para que esto, a su vez, permita que el sistema jurídico como tal vaya imbuyéndose de los derechos humanos, que son la guía, como vemos, son los derechos, la guía de la actuación de los estados. Por algo los estados terminan en el sistema interamericano dando respuestas sobre su comportamiento respecto de los derechos de los ciudadanos. Entonces, es en ese sentido que lo que nos motiva a compartir estos espacios, a abrir estos espacios académicos, es esa posibilidad de que podamos encontrarnos, que podamos identificar a partir de las causas reales que tenemos en nuestro sistema internacional, en nuestro sistema interamericano de derechos humanos, eh, juzgamiento a problemáticas comunes, porque hemos visto casos de trabajadores, de niños, de mujeres, de torturas, de gente pobre, de gente rica, de gente perseguida judicialmente, de comunicadores sociales, es decir, de todo lo que tenemos normalmente a nuestro alrededor. Y vemos que todos los sujetos y todos los colectivos, y hoy hemos visto inclusive hasta los pueblos, no contactados tienen este cobijo en el sistema interamericano de derechos humanos, y es por eso absolutamente importante y relevante que podamos conocerlo, empoderarnos, pero sobre todo llevarlo a la práctica. Como digo e insisto, convencionalizar nuestro litigio. Así que, estimados colegas, en nombre de Latin Juris, un agradecimiento total a todos ustedes por esa atención, motivándoles a que sigamos em, empoderándonos más allá del sistema interamericano de derechos humanos con las sentencias que se vienen, ¿no? Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, agradecer a todos y cada uno de los ponentes de nuestros profesores que nos han acompañado a lo largo de estos días en las diversas conferencias. Ya ven ustedes que como es un espacio en vivo, eventualmente toca ajustarnos a ciertos reagendamientos para que son eventualidades que surgen, pero siempre tratamos de solventarlas para que marchen las cosas de la mejor manera. Y bueno, este agradecimiento a los profesores, pero también a todo el equipo administrativo y operativo de Latin Juris, cuyo trabajo fenomenal también se sigue también difundiendo estos. Hemos, a través de nuestro equipo, justamente hoy Jordi nos ha acompañado. Jordi está al frente de un espacio de análisis de las conferencias para obtener los mejores extractos de estas ponencias, digamos, las partes más interesantes, y también difundirlos a través de nuestras redes sociales. Así que por ahí, si es que están en sus cuentas de TikTok o de Instagram, sigan también a Latin Juris, porque ahí pueden refrescar sus conocimientos nuevamente, viendo estas pequeñas cápsulas sobre las que están también trabajando nuestro equipo de Latin Juris. Y bueno, también un agradecimiento muy especial a Eric Gerazo, quien nos ha acompañado en la mayoría de estas jornadas en calidad de moderador también de este espacio.
y en general a todo el equipo, a Jessica González, Leslie Feijó, a todo el equipo en general de Latin Juris que está siempre haciendo sus mejores esfuerzos para que podamos también tener los mejores resultados. Mi sincero agradecimiento, esperamos verlos pronto, estaremos también lanzando nuevos espacios de capacitación, de formación continua. Ya a ustedes les voy a contar la primicia, lo que se viene de aquí es un programa, un diplomado en litigio estratégico en contra del Estado, ¿no? Entonces, pues esperamos ahí también que puedan acompañarnos y mi sincero agradecimiento y felicitaciones a todas y todos ustedes. Recuerden que este domingo será la evaluación final y el próximo domingo la segunda oportunidad para quienes no superen el puntaje mínimo o para quienes por algún motivo no pueden estar o no pueden rendir esta evaluación el domingo que viene. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche.